Proyecto final de taller práctica supervisada. Carlos Roberto Polanco Jerez, 2019-414. Electrónica sexto perito, 2021. Ejercicio número 1. Packet Tracer 5.5.1. Implementación de una ACL IPv4. En dicho ejercicio se nos pide que implementemos una ACL en los routers HQ y branch. Para explicarlo de manera simple qué es una ACL, las ACL son, como su propio nombre indica, una lista de control de acceso. Estas funcionan como si se tratase de un filtro que solo permite el tráfico de datos según una lista de requerimientos. Esto lo pueden pensar como si fuera un portero que solo deja pasar ciertas personas según una lista de condiciones. Para explicarlo de manera simple, aquí hay un ejemplo. En el router HQ se encuentra una lista de control de acceso con el siguiente comando. Para explicar la sintaxis, el comando accessList es el comando principal con el que se hace referencia al ACL. Luego la ID, que es su número, este es el 101, número que después nos servirá para aplicar la ACL. Después va la condición any TCP any host, que significa que bloqueará el acceso de cualquier host que intente comunicarse al host 192.168.1.70 por medio del FTP. A esto se refiere lo último de FTP. La siguiente condición del ACL funciona de forma similar. Está bloqueando el tráfico de ICMP que vaya dirigido a todos los dispositivos de la red 192.168.1.0. La última condición es la más importante, ya que permite que cualquier tráfico que no entre en conflicto con ninguna de las dos anteriores pueda pasar libremente. A eso se refiere con Permit IP any. Lo último que debemos configurar en nuestra ACL es aplicarla en la interfaz S010, que es la que va conectada a los usuarios que vienen de internet. Para hacer referencia a la ACL debemos utilizar el número ID, en este caso el 101. Esta ACL impide que cualquier host que tenga como dirección de destino la 192.168.2.45, la IP del server, pueda acceder a él. Sí permite el tráfico a cualquier otra dirección. Esta configuración se aplica en la interfaz G0/0/0, la interfaz que se conecta a la red HQ LAN 1. Al igual que el ejemplo anterior, es una ACL extendida. La siguiente ACL es una ACL nombrada, la cual, a diferencia de las anteriores que tenían un número de ID, su cualidad y a lo que se debe su nombre es que para hacer referencia a esta ACL debemos nombrarla y utilizar un conjunto de caracteres como tal. Esta ACL se utiliza el nombre BTY-block, que su función es permitir que las direcciones de la LAN 2 HQ puedan acceder a las líneas BTY del router HQ. La configuración se aplica a las líneas BTY 0 a la 15. La cuarta y última ACL se aplica en el router branch y su función es evitar que cualquiera de los hosts de la red LAN branch puedan acceder a la red LAN HQ LAN 1. Para ello se crea una lista de acceso nombrada como branch to HQ. En dicha lista, los primeros dos comandos tienen una sintaxis, en donde la primera IP es el origen, su wildmask, y la segunda IP es el destino, que se piensa bloquear. Y al final la configuración se aplica en la interfaz S01/1/1, lo que da como resultado que cualquier host de la LAN branch, la que termina en 2.0 o 2.32, no pueda acceder a la LAN HQ, la que termina en la 1.0. Para comprobar el funcionamiento de nuestra ACL se puede colocar el comando show IP access list y aquí podremos ver todas las IPs. Otra forma de probar nuestra red es lo que pasa si hacemos un ping de la PC1 al servidor branch, ya que al hacer esto el tráfico va a ser negado por la ACL 111, como se puede ver en este ejemplo. Ejercicio número 2. En este ejercicio de Packet Tracer asumimos el rol de un asistente de un ingeniero de red. Tras conectar todos los dispositivos nos pide que terminemos de configurar el protocolo OSPF de los dispositivos, según los requerimientos que nos dejó el ingeniero. La red funciona de forma que todos los dispositivos y terminales pueden acceder a internet por medio de un ISP y comunicarse entre sí.
Y aquí están los requerimientos: activar el OSPF utilizando instrucciones de red y máscaras inversas en los routers de la sede, activar el OSPF configurando las interfaces de los dispositivos de red a red del servicio de datos, configure las ID de los routers de red multiacceso de la siguiente manera: la BC para la 6.6.6, el BC2 para la 5.5.5.5, el BC3 para la 4.4.4.4. Configure OSPF para que las actualizaciones de enrutamiento no se envíen a la red donde no sean necesarias. Configure el BC1 con la configuración de la interfaz OSPF más alta para que sea siempre el router designado a la red multiacceso. Configure una ruta predeterminada de la nube ISP usando el argumento del comando exit interface. Distribuye automáticamente la ruta predeterminada de los routers de la red. Configure el router OSPF para que el costo de interfaz de Gigabit Ethernet sea 10 y el costo de Ethernet sea 100. Configure el valor de costo de OSPF de la interfaz P2P1 serial /1/1 a 50. Configure los valores de tiempo de saludo y muerte de las interfaces para conectar el P2P1 y BC1 para que sean el doble de los valores predeterminados. Antes de comenzar con la configuración de cada router, aclaremos un poco qué es el OSPF. Explicado de la manera más sencilla posible que es el OSPF, es un protocolo de enrutamiento que permite que los routers mapear un camino en la red y luego decir cuál es el camino más corto que verían los paquetes. Para ello, los routers se comunican entre sí mandando paquetes hello de saludo, así como hola, para conocer los demás routers en la red. Luego comparten sus bases de datos para conocerse entre la red de cada router y determinar los caminos más cortos por los que debería fluir los paquetes. El primer router es el P2P1. Le debemos agregar las redes adyacentes y establecemos un costo a la interfaz serial 0/1/1, un costo de 10. Luego en la interfaz 0/2/0 ajustamos los intervalos de los paquetes hello de 20 en hello y 80 al lapso de tiempo de omisión del mensaje hello. Esto se hace para dar un tiempo adicional para asegurarnos de que se pueda comunicar los routers entre sí y que no se muera el paquete antes de que llegue. En el router P2P2 hacemos una configuración similar cambiando las IP de los routers adyacentes y las interfaces G00/0/0 y G0/0/1 se colocan como interfaces pasivas, puesto que van directo a las redes que no poseen ningún router adyacente. En el router P2P3 es lo mismo que el P2P anterior. Se agrega por OSPF las redes adyacentes y a la interfaz G0/0/0 como pasiva, ya que no va conectada a ningún otro router. En el router BC1 debemos especificar la interfaz G0/0/0 y la S0/1/0, que son pertenecientes al área 0. Adicionalmente, en la interfaz G0/0/0 debemos colocar una prioridad máxima de 255 para que siempre sea el router designado. Luego asignarle una ID al router. En este caso se nos pide que la ID sea 6.6.6.6. En el router BC2 debemos asignarle la ID 5.5.5.5 al router y las interfaces G0/0/0 y G0/1/1. Debemos asignarles la área 0 adicionalmente a la G0/0/0. Se asigna como interfaz pasiva. Por último, en el router BS3 debemos especificar las interfaces G0/0/0 y G0/0/1 son interfaces del área 0 y adicionalmente la interfaz G0/0/0 se vuelve una interfaz pasiva. Y por último colocar la ID del router, que es 4.4.4.4. Para finalizar, a cada router se debe hacer un último ajuste específico a todos los routers. Se debe colocar el siguiente comando: autocost reference bandwidth mil. Una vez terminado podremos probar a hacer ping entre todas las interfaces del router y veremos que todas se pueden comunicar entre sí. Si queremos ver cómo están enrutados nuestros routers, solo basta con colocar el comando show IP route y podremos ver la tabla de enrutamiento de todos los routers y también ver cuáles se conocen por medio de OSPF.
Ejercicio número 3, 3.6.2. Implementación de una red de área local virtual. La red de área local virtual o VLAN es una forma por la cual se puede particionar o segmentar una red, ya sea para mejorar su eficiencia o la seguridad de la red. Para explicarlo de mejor forma, aquí tenemos dos redes. La VLAN 20, cuya IP es la 192.168.20.11/24. Luego tenemos la otra red, que es la VLAN 30, que es la 192.168.30.11/24. Si se intentan comunicar entre sí, no podrán, debido a que al ser de distintas redes, el tráfico no puede fluir a través de sí. Y sé que si lo muestro de esta forma no parece tan obvio, ya que ambas redes están conectadas por el mismo switch. Pero si les digo que esto es lo mismo que esto, ahora se vuelve más claro, ya que ambas redes están separadas y aunque pongamos un switch adicional no van a poder comunicarse porque son IP de distintas redes. Si en dado caso queremos que se puedan comunicar las dos redes, necesitaremos de un router para que se puedan comunicar entre sí. De igual forma deberíamos hacer lo mismo en el caso de una VLAN, ya que el tráfico debería fluir hacia el router y luego de regreso a la VLAN. A eso se refiere con LAN virtual, ya que físicamente no parecen ser redes separadas, pero están separadas de forma lógica o virtual. Para continuar en esta práctica se crearon 5 VLANs. La VLAN 10, la VLAN de administración. Esta VLAN va destinada a la oficina de administración, cuya IP de red es la 192.168.10.10/24. La VLAN 20, la sala de ventas. Esta VLAN va destinada a la oficina de ventas, cuya IP es la 192.168.20.10/24. La VLAN 30 o VLAN de operaciones. Esta VLAN va destinada al área de operaciones, cuya IP es la 192.168.30.10/24. Y la VLAN 99 Parking Lot. Esta VLAN va asignada a los puertos que no estén en uso. Esto es para garantizar la seguridad y evitar las intrusiones de VLAN hopping. Y la VLAN 1000, que se asigna como VLAN nativa, que no tiene ningún puerto asignado. De esta forma, el flujo de información siempre se mantiene separado por cada VLAN. Para empezar a configurar, en ambos switches se deben crear VLANs con sus respectivos números y nombres. Luego se asignan las respectivas IPs a las VLANs. Luego a cada interfaz se le asigna un modo. En caso de que el host vaya a utilizar dicha interfaz para acceder a la red, se le coloca en modo de acceso. En el caso que sea para conectar otro switch o router y puedan pasar los enlaces y puedan por ahí fluir las VLANs, se les agrega el modo enlaces troncales. Ojo que es importante asignar la interfaz indicada a la VLAN indicada. En este caso la interfaz F0/6 es una interfaz de acceso y es un acceso a la VLAN 20 en el switch S1. Ya por último debemos eliminar la VLAN 1 y la VLAN 99 de los enlaces troncales. Esto se hace para evitar que se pueda acceder a la red por medio de las interfaces que no están en uso. Y también para evitar el riesgo del VLAN hopping. Para comprobar nuestra red solo basta con hacer lo siguiente. La prueba número 1 es en la PC1 realizar un ping a la 192.168.20.1 para probar la VLAN 20 y dicho ping debe ser exitoso. La prueba número 2 es en la PCA realizar un ping a la 192.168.30.1 y debe ser fallido puesto que se trata de una VLAN 30, la cual la PC no tiene acceso. A lo largo de este año en mi estudio de redes fue un poco complicado, más que nada debido a que yo desde hace 2 años quería cambiarme a electrónica industrial y lastimosamente por problemas con el Ministerio Público no pude realizar dicho cambio. Aún pese a que redes no fuese todo de mi agrado, eso no impidió jamás que pudiera sobreponerme a mi situación y terminar con un excelente promedio en mi área de redes. Siempre se me ha hecho complicado memorizar los comandos, los acrónimos, diversos protocolos, y es por eso que siempre llevo casi conmigo en mi escritorio. Tengo una libreta en la que tengo todos mis apuntes, mis comandos y nombre de los acrónimos que olvido. Pero cada vez que tenía dudas sobre cómo resolver algo, cómo funciona cierto protocolo o comando, recurría a internet. Muchas veces toda la información que encontraba se encontraba en inglés, y desde el año pasado
llevo estudiando inglés por mi cuenta. Y todo eso me ha servido bastante, ya que gracias a mi comprensión de inglés ya escrito y a veces escuchado, porque a veces puedo entender lo que dicen, he podido resolver la mayoría de mis dudas que me encuentro estudiando. Una de las cosas que lamento a causa de la pandemia es que jamás pudiera trabajar con un switch o un router físico. Tampoco pude aprender cómo se realiza el cableado estructurado o ni siquiera el tener prácticas, porque no pude tener prácticas en todo el año. Aún así, en los días en los que estuve en casa me puse a trastear, a trabajar con el router de mi casa. Aprendí cómo abrir puertos, banear direcciones MAC, el funcionamiento del DMZ, cómo utilizar otro router como repetidor, etc. Aprendí varias cosas mientras estaba aburrido trasteando con el router de mi casa. O bueno, en realidad es más un modem, se llama. Laboralmente todavía no me considero capaz de ejercer mi profesión como técnico en redes, en especial por mi nula experiencia laboral, pero ahí veré dónde puedo conseguir trabajo de vacacionista entre noviembre y diciembre. Bueno, para finalizar quiero agradecer al profesor Fernando Mendoza por habernos impartido este año el CCNA. También quiero dar gracias a mi profesor de cuarto, Polanco, que olvidé su nombre lastimosamente, y a mi profesor de quinto, Alejandro López, por lo de los arduinos y también por haberme explicado el CCNA. Muchísimas gracias muchísimas gracias, profesor, por esta oportunidad. Espero que todo lo que me venga haya aprendido en el futuro y que pueda desenvolverme mejor en el área de redes y aprender otras cosas. Muchísimas gracias, profesor. Gracias por todo.